dentosoportada y la prótesis dentomucosoportada. Prótesis dentosoportadas. Como su nombre lo dice, está soportada prácticamente en piezas dentales. ¿Sí? Restauramos espacios edéntulos, está limitado por piezas dentarias anteriores y por piezas dentarias posteriores. Específicamente vamos a hablar de lo que es la clase 3 y la clase 4, ¿sí? Donde están los espacios edéntulos, ya sea una clase 4 en la parte anterior, limitada obviamente por piezas dentales, o una clase 3, sea unilateral o con modificación, en la que tenemos dientes en el sector anterior y dientes en el sector posterior. Por eso es que se va a considerar dentosoportado, ya lo habíamos visto nosotros, ¿sí? La carga soporta enteramente los dientes pilares colocados en cada extremo. Así como lo ven aquí, tenemos, esta es una clase 3, modificación 1, en la cual tenemos pilar anterior, pilar anterior o pilar posterior. ¿Sí? Entonces, esa es una clase dentosoportada. En la literatura le va a parecer que este tipo de prótesis se asemeja a una prótesis parcial fija, porque los ganchos en las piezas pilares evitan que la prótesis se desplace en sentido gingival durante la masticación. Recuérdense, ya les he mencionado yo, ya hemos visto lo que son los apoyos, que los apoyos son los que evitan el hundimiento de la prótesis. Al evitar el hundimiento de la prótesis hacia los tejidos, ¿sí? Van a recibir toda la carga. Por eso es que generalmente se va a asemejar a una prótesis fija, porque tenemos un pilar anterior, un pilar posterior que está soportando las cargas por completo de lo que es nuestra prótesis removible. Entonces, en cuanto a lo que son las prótesis dentomucosoportadas, permítanme un segundito. En cuanto a lo que son las prótesis dentomucosoportadas, les mencionaba, van a ser aquellas prótesis que vayan a rehabilitar espacios que tienen extremos libres, ¿sí? Prácticamente solo tenemos pilares en el sentido anterior. En este caso, la mucosa que recubre los rebordes alveolares residuales va a soportar las cargas al mismo tiempo que las piezas dentarias. Entonces, tenemos que eh, las prótesis dentomucosoportadas van a estar soportadas por dientes, pilares y por mucosa, por el reborde alveolar. Entonces, en este caso son las clases 1 y 2 de Kennedy, que tienen espacios edéntulos largos, los que se van a considerar como dentomucosoportadas. Vean en este caso, esta es una clase 1 en el maxilar inferior, en donde tenemos la 3.5 y la 4.5 como pilares de la prótesis removible, donde ustedes van a colocar lo que son los retenedores directos que van a soportar las cargas o que van a distribuir las cargas hacia el diente, y tenemos lo que es la parte de la mucosa, que es una base bastante larga en la cual se va a distribuir las cargas hacia el reborde por medio del tejido.
En las prótesis que son de extensión distal, los dientes pilares se intruyen ligeramente, recuérdense. Perdón, los dientes pilares se intruyen ligeramente. Recuérdense que tenemos un ligamento periodontal que tiene esa capacidad de amortiguar las fuerzas, ¿sí? Se intruye un máximo de 0.2 milímetros. Y la mucosa o el mucoperiósteo, que es un tejido móvil, se desplaza hasta 2 milímetros sobre el reborde, que se comprime, ¿sí? El tejido obviamente tiene la capacidad de regresar nuevamente a su posición, pero tenemos que tener la idea de que las prótesis son dinámicas completamente. ¿En qué sentido? Que hay un movimiento tanto del pilar que está soportando la fuerza, que se incluye un 0.02 milímetros, y que tenemos una mucosa que también se desplaza hasta 2 milímetros sobre el alvéolo, sobre el hueso alveolar, perdón. Aquí lo pueden ver ustedes. Este es el retenedor directo. Este es el plano de oclusión, la primera línea. Cada vez que el paciente mastica hay una depresión del tejido, por lo tanto va a haber un hundimiento o una intrusión de la pieza dental. Para comprender un poquito más sobre lo que son las prótesis dentosoportadas y las dentomucosoportadas, vamos a ver lo que son los ejes de rotación. ¿Sí? Tenemos que hacer esa consideración, pues como yo se los mencioné en una de las clases anteriores, los ejes de rotación pues obviamente son importantes para el desplazamiento de la prótesis. Al no poseer un pilar posterior, las prótesis de base de extensión distal presentan mayor grado de desplazamiento sobre los tejidos. Entonces, la prótesis va a rotar en diferentes direcciones, es lo que hablamos la vez pasada. Hay movimientos de rotación, hay un movimiento medio lateral, hay un movimiento antero-posterior. ¿Cuáles van a ser estos tres ejes imaginarios? El primero que ya vimos, por cierto, lo vimos cuando estábamos hablando de retención indirecta, es la línea de fulcro o eje horizontal que pasa a través de los descansos más posteriores de los dientes pilares de la prótesis. ¿Sí? Entonces, la línea de fulcro nosotros la vamos a contrarrestar por medio de la retención indirecta, como yo se los expliqué la vez pasada. Les expliqué que la retención indirecta se coloca lo más alejado posible de la línea de fulcro en dientes que sean capaces de soportarla. Por ejemplo, los primeros premolares y los caninos. Y ahí hacíamos la mención o la observación de que sobre los primeros premolares estamos trabajando sobre una superficie oclusal y sobre los dientes caninos estamos trabajando en un plano inclinado. ¿Vea? ¿Qué otro eje vamos a considerar? El eje longitudinal. ¿A dónde pasa el eje longitudinal? Pasa por el apoyo oclusal en el diente vecino al espacio edéntulo o el diente adyacente al espacio edéntulo y por la cresta del reborde alveolar residual. ¿Se recuerdan? Es lo que yo les mencionaba en el movimiento que hacía la prótesis, el movimiento medio lateral que hacía. ¿Sí? Ese movimiento lo hace sobre el eje longitudinal. ¿Sí? El eje longitudinal va a pasar por el apoyo oclusal del diente adyacente a la brecha edéntula y sobre el reborde edéntulo. Entonces la prótesis va a rotar o va a girar en sentido medio lateral. El otro eje que vamos a ver es el eje vertical, que yo les mencionaba también, que pasa, digamos, a nivel central del maxilar, en el cual va a rotar la prótesis de derecha a izquierda.
ese movimiento obviamente o este eje estaba contrarrestado, si se acuerdan que les decía que estaba contrarrestado por la altura del reborde. A mayor altura tenga el reborde, el movimiento va a ser menor. ¿Sí? El eje vertical es perpendicular al plano horizontal, está localizado cerca de la línea media por igual de los incisivos superiores o inferiores. Este es un eje vertical. Sobre él la prótesis va a rotar por completo. Entonces, tenemos tres ejes. Eso es lo más seguro, es que se los voy a preguntar en el examen. Tenemos un eje vertical, tenemos un eje longitudinal y tenemos un eje horizontal o línea de fulcro. Ok. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito que estoy viendo si puedo cargar las otras presentaciones. Porque la máquina creo que reaccionó.
Eso quiero ver. Era lo que viera si se veía. Ah, ahorita. Sí. Ahí. ¿Sí ven la presentación? Sí. ¿Todo? Sí, doctor. Ok. Creo que aquí nos habíamos quedado los factores que influyen en el movimiento de la prótesis de base de extensión distal. La prótesis de base de extensión distal, recuerden que es una de las más complicadas de realizar porque tenemos una gran cantidad de mucosa. Entonces, hay factores que influyen en el movimiento de esta prótesis. Uno es la longitud del espacio déntulo. Obviamente, entre más largo sea el espacio déntulo, va a haber más desplazamiento, va a haber mayor movimiento. ¿Sí? ¿Qué otro factor influye? Las características del reborde alveolar residual. Si es una mucosa delgada, si es una mucosa hipermóvil, si el hueso es completamente plano, si el hueso es alto redondeado, ¿sí? O en filo de cuchillo. Entonces, esa clasificación creo que se las han dado en prótesis completa. Es la misma clasificación que vamos a ocupar, si no me equivoco, es la clasificación de Saber, ¿verdad? En la cual ustedes ven un reborde post extracción, un reborde alto redondeado, un reborde bajo redondeado, plano, filo de cuchillo. Entonces, esas características que tiene el reborde, la mucosa, la presencia del reborde miloioideo en la parte lingual, ¿sí? Esas características son las que van a hacer que la prótesis tenga más movilidad, menos movilidad. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la forma, la posición del reborde, la cantidad de mucosa, el tipo de mucosa que debe tener. Por eso vamos a ver las características de ese reborde. Vamos a tomar en cuenta para el movimiento de la prótesis la oclusión. No es lo mismo que la prótesis removible de base de extensión distal ocluya con una prótesis completa, en donde las cargas son menores, que ocluya con una dentición natural, ¿sí? Donde las cargas son mayores y el desplazamiento obviamente va a ser mayor. Y obviamente pues tiene que influenciar bastante lo que es el diseño de la prótesis que ustedes hagan. Yo siempre les hago hincapié que el diseño de la prótesis es bien importante. Si ustedes diseñan mal, pues obviamente la prótesis no les va a funcionar. En cuanto a la longitud del espacio déntulo, a mayor número de piezas a sustituir, mayor serán las fuerzas sobre los dientes pilares y los rebordes alveolares residuales, lo que yo les estaba mencionando. No es lo mismo sustituir esta brecha déntula que sustituir esta brecha déntula. No es lo mismo sustituir esta brecha déntula con dos espacios de modificación que sustituir uno con un solo espacio de modificación. Lo más seguro es que esta prótesis, la clase 2 modificación 1, sea un poco más estable, haya menos desplazamiento y menos movimiento que la clase 2 modificación 2 que estamos viendo de este lado. ¿Por qué? Porque hay
una brecha de dentina más larga, hay mayor cantidad de dientes a sustituir, y tenemos dos brechas de dentunas cortas donde también se van a sustituir dientes, entonces el desplazamiento de la prótesis va a ser mayor. En cuanto a las características del reborde alveolar residual, lo que les estaba mencionando yo, un reborde alveolar residual ideal debe soportar las fuerzas verticales y horizontales que se generan durante el movimiento de la prótesis en función. ¿Sí? Esos 2 milímetros de tolerancia que tiene la mucosa son bien importantes, depende mucho el desplazamiento que tenga en sentido vertical la prótesis. Entonces, el reborde debe soportar idealmente estas fuerzas verticales y horizontales. Las características que deben tener o que deben ser ideales para que soporten estas cargas es que tenga una cresta alveolar ancha, que debe tener vertientes bucales y linguales altas, debe ser un reborde alto redondeado. La mucosa que lo recubre con un grosor de 1 milímetro por lo menos y adherida con firmeza al hueso. De lo que mencionaba yo, si el tejido es móvil, la prótesis se va a desplazar más. Si tiene solo tejido no insertado, ¿sí? Solo ya mucosa alveolar prácticamente, del piso de la boca o del fondo del vestíbulo, que no está insertado, ese tipo de tejido no nos funciona a nosotros para colocar una prótesis. Debe tener por lo menos 1 milímetro de tejido adherido al hueso, prácticamente el periósteo, ¿no? Aquí lo podemos ver. Esta mucosa es adherida al reborde, es un reborde ancho, ¿sí? Tiene casi el mismo ancho de la pieza dental, todo con mucosa adherida. Esta es la mucosa del fondo del vestíbulo y esta es la mucosa del piso de la boca, ¿sí? Este tejido es móvil, este tejido es móvil, este tejido debe ser insertado. Eso nos va a ayudar a nosotros a darle soporte vertical y horizontal a la prótesis removible de base de extensión distal. Los rebordes que son reabsorbidos son el filo de cuchillo, lo que yo les mencionaba también, es la misma clasificación que vamos a utilizar aquí en la universidad, la clasificación de Seiberg. Los rebordes que tienen un filo de cuchillo se presentan generalmente en el maxilar inferior. Tienen mucosa delgada, una mucosa atrófica, y la reabsorción en sentido bucolingual es la que le da la apariencia de filo de cuchillo. Esta mucosa que lo recubre generalmente es blanda y se desplaza fácilmente, ¿sí? No ofrece resistencia a ningún movimiento. ¿Qué va a suceder si el reborde no les está causando ninguna resistencia a los movimientos? Toda la fuerza en sentido horizontal, toda la fuerza en sentido vertical se la va a transferir a los pilares. Por eso es que muchas veces las prótesis removibles fracasan, aunque aparentemente todo está bien, pero fracasan porque el tejido no era el adecuado para colocar una prótesis removible de base de extensión distal. Y no se buscaron otras alternativas, ¿sí? Fracasan porque le transfieren toda la fuerza a los pilares y los pilares comienzan a tener movilidad. Entonces, a veces uno piensa que el paciente está utilizando mal la prótesis, pero realmente no se ha fijado que la mucosa no es la adecuada para soportar estas fuerzas. Aquí logramos ver un pequeño filo de cuchillo del reborde. Esto prácticamente no transmite fuerza, perdón, no evita los movimientos horizontales y verticales. Transmite todas las fuerzas a los pilares. Lo que les mencionaba,
La oclusión es un factor importante. ¿Por qué? Porque determina la intensidad de las fuerzas que se transmiten a los pilares. No es lo mismo que esté ocluyendo el paciente con una prótesis completa, donde genera, lo más que puede generar son 80 libras de presión en cada diente. ¿Sí? No es lo mismo que el paciente tenga un removible ocluyendo con dientes naturales, donde un diente natural puede generar hasta 200 libras de presión por centímetro cuadrado en momentos de masticación. ¿Sí? Entonces, esa intensidad de las fuerzas es la que se va a transferir hacia los pilares durante la masticación. Siempre deben considerar con qué va a ocluir su prótesis removible de extensión distal, si va a ocluir con una prótesis completa, si va a ocluir con una prótesis fija, si va a ocluir con una corona, si es dentición natural. Todo eso les ayuda a ustedes a saber qué tanta fuerza van a generar y qué tanta fuerza le van a transmitir al tejido y a los pilares. ¿Sí? Para aquí esto donde dice el tipo de oclusión que van a dejar establecida ustedes o que van a establecer en sus prótesis removibles es la oclusión mutuamente protegida. Ok, si ustedes se acuerdan, tenemos dos tipos de oclusión, una oclusión unilateral balanceada y una oclusión bilateral balanceada. Pero como es un paciente que tiene dentición natural y un paciente que tiene prótesis, obviamente la oclusión debe ser mutuamente protegida. ¿Qué quiere decir? Que los dientes anteriores van a proteger a los dientes posteriores en movimientos de protrusión y que los dientes posteriores van a proteger a los dientes anteriores en movimientos retrusivos. Siempre debe mantenerse ese tipo de oclusión para que no haya daño en los dientes remanentes, sobre todo cuando los dientes remanentes solo son anteriores. La oclusión mutuamente protegida es donde hay una máxima intercuspidación en relación céntrica, ¿sí? Y desoclusión de los dientes posteriores en las posiciones excéntricas, sí. Y en esa máxima intercuspidación es la que yo les mencionaba, que los dientes posteriores protegen a los dientes anteriores en movimientos retrusivos o de máxima intercuspidación. Eso lo deben considerar siempre. Si ustedes dejan una prótesis que cuando está en máxima intercuspidación o movimientos retrusivos, dejan que hay contactos en la parte anterior, ese paciente va a presentar movilidades en los dientes anteriores, va a presentar dolor, va a presentar problemas para adaptarse a la prótesis. En toda prótesis removible que antagoniza con dientes naturales o con otra prótesis removible, van a dejar una oclusión unilateral balanceada. Esto se lo voy a preguntar en el examen. ¿Sí? Una prótesis removible que antagoniza con dientes naturales o que antagoniza con otra prótesis removible, vamos a dejar una oclusión unilateral balanceada. ¿Sí? Antagoniza con otro removible o antagoniza con dentición natural. En ese caso es unilateral balanceada. Si es una prótesis removible, clase 1, no es para cualquier removible, apúntenlo porque eso no está aquí escrito. Si es una prótesis removible, clase 1, que está antagonizando con una prótesis completa, se debe dejar una oclusión bilateral balanceada. Eso es para mantener la estabilidad de la prótesis superior. ¿Sí? Clase 1, removible con una prótesis completa. Se debe dejar oclusión bilateral balanceada. ¿Sí? La oclusión bilateral balanceada, se recuerdan que son aquellas oclusiones que dejan contactos tanto de balance como de lado de trabajo.
incluso contactos en la parte anterior, de tal manera que la prótesis en ningún momento se desplace o se levante de ningún lado cuando el paciente mastica. Cuando ustedes estén haciendo una prótesis removible, obviamente ya cuando estén elaborando las bases protésicas ya con la articulación de las piezas dentales, ustedes deben establecer la oclusión que van a dejar a su paciente. Recordemos, si es antagoniza con dientes naturales, es una oclusión unilateral balanceada. Si es con una prótesis completa y bilateral, pero debemos establecer una oclusión considerando que no deben haber interferencias oclusales excéntricas y en movimientos excéntricos. Tenemos que considerar el plano de oclusión, no deben haber extrusiones, no deben haber diversiones, no deben haber inclinaciones, debemos considerar todo ese tipo de alteraciones del plano de oclusión. Debemos considerar el tipo de dentición antagonista y debemos considerar el área de la base a la que se aplica la carga oclusal. A ver si tengo alguna foto de eso. Cuando se menciona el área de la base, vamos a detener un poquito aquí, porque cuando se considera el tamaño de la base, donde van a aplicar la carga oclusal, entre más grande es la base, distribuye mejor las fuerzas. ¿Sí? Si ustedes me colocan con una base de extensión distal y le van a quedar, después de la última molar que coloquen, un pedacito de base, saben que esa distribución de fuerzas no va a ser correcta. ¿Por qué? Porque se va a centrar directamente sobre los dientes artificiales que ustedes han colocado. Entonces, la base para distribuir la fuerza debe ser lo más amplia posible, obviamente sin invadir estructuras anatómicas normales. Aquí lo podemos ver. Si ustedes sustituyen la 6, en este caso 3,6, y si sustituyen 3,7 y la 3,7 llegó hasta aquí, muchas veces dejan la base hasta allí, ¿sí? Una base bien corta. Entonces, y sin flancos, el acrílico sin flancos, entonces obviamente esta parte de aquí el paciente va a sentir una mayor presión sobre los tejidos porque es en un punto bien pequeño. En cambio, si ustedes dejan una base más amplia, ¿sí? Como debe ser, la fuerza se distribuye a lo largo de todo el reborde y el paciente va a sentir muchísimo más cómodo. En cuanto al diseño de la prótesis, que es lo que vamos a ver ya en los próximos laboratorios, constituye el factor más importante para determinar si la prótesis va a dañar o proteger los dientes remanentes y los dientes pilares. ¿Sí? El diseño que debe incluir conectores mayores rígidos. ¿Cómo van a ser rígidos los conectores mayores? Siguiendo las medidas que yo les he dado en cada clase para sus conectores mayores. Todo eso lo van a tener que estudiar al momento de que diseñen. Cuando vayan al laboratorio, que ya vamos a empezar a diseñar, tienen que llevar estudiados conectores mayores y cómo se confeccionan, conectores menores y cómo se confeccionan, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a que la prótesis tenga más rigidez sin excedernos en el volumen de la prótesis, y eso va a ayudar a que se distribuyan mejor las fuerzas. Debemos tener retenedores indirectos bien colocados. Acuérdense que los retenedores indirectos evitan la rotación de la prótesis alrededor del eje de fulcro. Debemos tener retenedores directos que no ejerzan mucha fuerza sobre los pilares durante esta función. Retenedores directos, creo que todos vimos ya cómo se van dibujando, cómo son las partes de cada retenedor. Lo tienen en sus guías de trabajo. Esa guía de trabajo, como no todos alcanzaron a terminarla en el laboratorio, obviamente esas guías de trabajo, termínenlas, háganlas despacio, coloreenlas,
colorean las partes de los retenedores directos, de los ganchos, y esas las van a traer para poder revisarlas. A medida que ustedes vayan dibujándolos, van a ir retroalimentando qué forma tiene el gancho, la vista de cada gancho. Y eso les va a ayudar a ustedes a poder diseñar su prótesis removible. Entonces, los retenedores directos no deben tener fuerzas excesivas a los pilares. Ya vamos a ver cómo funcionan los retenedores directos. Déjenme ver si tengo la otra presentación aquí, que sea que sí. ¿Preguntas hasta ahorita? Bueno, si no tienen preguntas, seguimos la siguiente clase. Esta clase es más complicada, ustedes tienen que ponerle bastante interés a esta parte, porque de eso depende que ustedes diseñen adecuadamente una prótesis removible. Vamos a hablar de lo que son los principios de diseño. Lo que ustedes ven aquí es una prótesis en cera. Cuando se le coloca ya cera a una prótesis removible, ya es prácticamente de los últimos pasos. Ya a este momento la prótesis ya fue diseñada. Ya aquí colocaron un gancho anular, si ustedes pueden ver, con una retención hacia el lingual, es una variación del gancho anular. Se recuerdan que a todos se los mencioné porque tenían esa confusión. ¿Sí? Tenemos un gancho anular hacia el lingual, tenemos del otro lado un gancho anular hacia el lingual, tenemos un Eiker simple, tenemos un gancho múltiple, tenemos otro Eiker simple en este caso. Aquí han puesto lo que son los enrejados abiertos como conectores menores para la base. Aquí tenemos otro enrejado, este es en malla como conector menor de la base, otro enrejado abierto, otro enrejado abierto. Aquí tenemos lo que son dos puntas de alfiler para sostener dientes individuales, pero todo eso para poder llegar a este punto de cera tuvo que haber sido diseñado, tuvo que haber sido tangenciado el modelo, tuvieron que haber ocupado los medidores de su acabado, tuvieron que haberlo dibujado antes de que todo esto se vuelva a realidad o se transforme en una prótesis removible en metal. Para ver los principios de diseño, tenemos que ver primero que nada lo que son máquinas. Vamos a tener que son las máquinas sirven en la vida cotidiana. Ustedes utilizan máquinas que creo que ni siquiera se dan cuenta que son máquinas porque ya todo está prácticamente es tan cotidiano que no se dan cuenta. Pero en casi todo lo que tenemos hay máquinas de trabajo. Se clasifican en dos categorías principales. Las máquinas se categorizan como simples y como complejas. Las máquinas simples son las palancas, los planos inclinados, la puña, el tornillo, el eje y la polea. Creo que estas son clases que vieron allá cuando estaban en educación básica, pero vamos a recordarlas un poquito y las vamos a aplicar a la prótesis removible porque casi de todo tipo de estas máquinas simples vamos a encontrar algunas en la prótesis removible. Para que se acuerden, plano inclinado, polea, el eje, la palanca, la cuña y el tornillo.
Una palanca es una barra rígida soportada en algún punto de su longitud. El punto de soporte de la palanca se llama fulcro y esta palanca puede moverse en torno al fulcro. Entonces, si es un fulcro, nosotros en un removible tenemos una línea de fulcro que ya determinamos a dónde pasa. Entonces se está generando el removible en palanca sobre esta línea de fulcro y la contrarrestamos por medio de la retención indirecta. ¿Sí? Es una barra que está retenida en un punto que se llama fulcro, al cual puede moverse en ambos sentidos. Lo podemos ver. Este es el fulcro que se genera a nivel de los apoyos de los dientes de los pilares más posteriores, ¿sí? En donde hace un movimiento hacia arriba y hacia abajo la prótesis. ¿Cómo lo contrarrestábamos? Por medio de la retención indirecta. Así contrarrestábamos este tipo de palancas. ¿Sí? Palanca de primer grado. Hay 3 tipos de palancas: de primera, segunda y de tercera clase. Esta clasificación se basa según la ubicación del fulcro. Palanca de primera clase, un balancín, donde tenemos el fulcro, tenemos una resistencia y tenemos una fuerza aplicada. La fuerza aplicada en este caso sería sobre la base de la prótesis, donde están ubicados los dientes, donde genera la mordida, y la resistencia pues obviamente la van a hacer los retenedores directos. Bueno. Aquí lo podemos volver a ver en este dibujo. Tenemos un fulcro, tenemos una fuerza, tenemos una resistencia. Obviamente el fulcro lo hace a nivel de los apoyos de los pilares más posteriores. La resistencia lo va a hacer el brazo retentivo o la parte terminal del brazo retentivo de su retenedor directo, y en la fuerza la va a estar generando obviamente la masticación. Tenemos palancas de segunda clase como los rompenueces, donde el fulcro está en la parte de arriba, la resistencia está dentro y va hacia el contrario, y tenemos la fuerza que se genera, ¿sí? La fuerza se genera prácticamente sobre el fulcro y la resistencia está en la parte interna. Un ejemplo de eso es la carretilla, pero no sé por qué la presentación me está saliendo un poco extraña. Pero es una palanca de segunda clase, esta. La carretilla es una palanca de segunda clase. Ustedes han visto que la han ocupado, creo que hasta para hacer juegos, pero es una palanca de segunda clase que probablemente no sabían que habían utilizado. Una palanca de tercera clase. Extraño. Una palanca de tercera clase, el brazo. El codo es el fulcro, el músculo es la fuerza generada y el objeto que ustedes quieran levantar es la resistencia. Otra palanca de tercera clase es un acelerador. Muchos manejan vehículos y no se han dado cuenta que tienen una palanca de tercera clase que están utilizando todos los días, ¿sí? Donde el fulcro está en la parte distal, la fuerza está en el centro y la resistencia la hace el cable del acelerador. Es una palanca de tercera clase. Vamos a ver lo que se llama brazo de resistencia. La longitud de la palanca desde el fulcro hasta la resistencia se llama brazo de resistencia. En una PPR está representado por la distancia entre la punta del retenedor y el fulcro.
La punta del retenedor, obviamente, la punta del brazo retentivo. Eso se considera brazo de resistencia. Es el brazo de potencia. La longitud de la palanca desde el fulcro hasta el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de potencia. ¿Sí? En una PPR está representado por la longitud de la base de la dentadura. Entonces, el brazo de potencia, la longitud de la base. Obviamente, a más larga sea la base, hay mayor cantidad de movimiento, ya sean horizontales o verticales, ¿sí? Y ustedes tienen que contrarrestarlo. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. ¿Sí? Brazo de potencia. Entre más largo sea, mayor movilidad va a tener la prótesis. Representado por la base de la prótesis. Ok. Entonces aquí en esta representación ustedes pueden ver que tiene lo que es el brazo de potencia y el brazo de resistencia. Permítanme, quiero ver si tenía otra foto yo aquí. Acuérdense que el brazo de resistencia estaba dado desde donde se generaba la línea de fulcro hacia donde estaba la parte del brazo retentivo. Eso nos iba a dar el tamaño del brazo de resistencia. Y el brazo de potencia nos estaba dando lo que es la base de extensión. Esto debe contrarrestarse. ¿Qué tienen que hacer ustedes para poder contrarrestar un brazo de potencia tan largo? Aumentar el brazo de resistencia. ¿Con qué? Con otro retenedor. Esa es la manera de aumentarlo. Con otro retenedor directo colocado en otro pilar más adelante, si se pudiera. Pero en las bases de extensión distales es un poco más complicado. Por eso es que los ganchos para base de extensión distal son especiales, son diferentes, ¿sí? Porque están compensando el brazo de potencia sin importar el largo que tenga. Lo ideal es que el brazo de resistencia sea lo más largo posible para que la ventaja mecánica sea sobre el brazo de potencia y así favorece la salud de los tejidos. Si ustedes pueden contrarrestar el brazo de potencia con un brazo de resistencia más largo, ¿sí? Van a tener mejor salud de los tejidos remanentes, ya sea del reborde o de los tejidos duros como son los dientes. Idealmente el diseño de una PPR debe realizarse de la siguiente manera: un brazo de potencia corto y un brazo de resistencia largo, lo que yo les estaba mencionando. ¿Cómo hacen para aumentar el brazo de resistencia? Pues colocando un retenedor directo en una posición más distante del brazo de potencia o de la base. Debe tener un apoyo oclusal del gancho inicial como los DPA. La punta de retención del gancho debe estar en un disto bucogingival, ¿sí? La base protética debe ser ancha, dientes artificiales pequeños para disminuir la carga oclusal. Tiene sentido, ¿no? Si ustedes colocan un diente más pequeño, van a tener una tabla oclusal más corta, más estrecha, por lo tanto, la distribución de las fuerzas es mejor, ¿sí? Porque tienen una tabla oclusal más estrecha que dirige mejor las fuerzas sobre el reborde. Al tener una base protésica ancha, distribuye mejor las fuerzas sobre el reborde. Ya vimos que en una parte anterior vimos que el reborde debe ser un reborde ancho, con una mucosa por lo menos de 1 milímetro de espesor, con encía insertada. O sea, todas esas características nos van a ayudar a que nuestro removible vaya quedando idealmente bien. Vamos a ver lo que es el cantilever o viga en voladizo. La viga en voladizo es una viga soportada solo en uno de los extremos.
debe evitarse porque puede actuar como una palanca de primer grado. Esto. ¿Sí? Esto está representado aquí donde le estoy señalando por el diente pilar, donde está aquí. La resistencia es lo que está dentro del hueso alveolar. El fulcro lo está generando la altura de la cresta ósea. Y la potencia obviamente la está generando lo que son la base de extensión distal. ¿Sí? Esto es como cuando ustedes, bueno, no ustedes, pero cuando se coloca, digamos, una cerca en un terreno, donde ustedes para ir colocando esa cerca tienen que ir enterrando los postes de madera o postes de cemento. Entre más profundo esté el poste, obviamente más difícil va a ser arrancarlo. Entre más superficial esté el poste, va a ser más fácil que se caiga. Entonces, ¿qué tienen que considerar ustedes? La proporción corona-raíz de su diente pilar. A mayor proporción corona-raíz, va a ser un mejor candidato a pilar, va a haber más resistencia. Sí, recuerden, la proporción corona-raíz es un término radiográfico que se mide desde la cresta ósea hacia apical y desde la cresta ósea hacia la corona del diente. Entonces tienen que hacer esa consideración. Deben considerar el eje de rotación de un pilar. El eje de rotación está ubicado en algún punto de la raíz de un diente. Era algo. Está ubicado en algún punto de la raíz de un diente. El eje de rotación normalmente está ubicado a nivel radicular, está ubicado a nivel del tercio medio de la raíz, ¿sí? O digamos que desde la cresta ósea hacia el ápice está en la mitad. El eje de rotación cambia constantemente a medida que la cresta ósea se va remodelando. Y todo material que ustedes coloquen dentro de la raíz va a cambiar el eje de rotación del diente. Por ejemplo, si ustedes hacen una endodoncia, van a colocar un material que es gutapercha, está a 1 milímetro de la raíz del diente, ya le cambian el eje de rotación. Si ustedes colocan un poste, donde un parapost dice que debe tener 4 a 5 milímetros de sellado apical, entonces cambian el eje de rotación porque lo hacen más apical en este caso, porque es un material duro, rígido, igual que en forma dentina o un núcleo colado. Ustedes cambian el eje de rotación, lo están haciendo más abajo. Con las prótesis removibles ustedes deben tener en consideración que aquí tienen un retenedor directo en la parte superior y que este eje de rotación lo están haciendo ligeramente más arriba. Por lo tanto, si ustedes diseñan mal o colocan un gancho que no es el adecuado, varían tanto el eje de rotación que el diente comienza a moverse. Por eso, ¿qué debemos hacer para contrarrestar todo lo que hemos visto de lo que son el eje de rotación y lo que son las vigas en voladizo? Se me olvidó mencionarles, cuando ustedes tienen un diente pilar para base de extensión distal, lo que está dentro del ligamento periodontal, lo que está soportado por hueso, obviamente es la parte de la viga en voladizo. Si la proporción corona-raíz es 2, 1, 2 de corona y 1 de raíz, obviamente lo que está dentro del hueso es menor
Entonces, este eje de rotación sube, haciendo que la pieza, si ustedes le colocan un retenedor directo, haciendo que la pieza comience a tener movilidad. Por eso deben verificar siempre que la proporción corona-raíz sea la adecuada y que el retenedor directo que van a colocar en esa base de extensión distal sea el correcto para esa base. Vamos a considerar lo que son las funciones de los apoyos oclusales en la biomecánica de la base de extensión distal. Recuérdense, ¿cuál es la función de los apoyos? ¿Quién me dice? Para que no se duerma. Para que no se vaya para conjugar la prótesis. Para que no se hunda la prótesis, para darle un soporte vertical. Perfecto. ¿Ok? Entonces, en las que son las bases de extensión distal, una de las funciones del apoyo es transmitir las fuerzas oclusales a lo largo del eje axial del diente, como evitando que la prótesis se hunda. ¿Sí? Para ello lo que hace es, así como aparece la flecha aquí, transmitir esas fuerzas en sentido axial. Obviamente un diente tolera mejor las fuerzas en sentido vertical que las fuerzas oblicuas u horizontales, y eso es por la disposición de las fibras del ligamento periodontal. Las fibras del ligamento periodontal están colocadas dispuestas a este nivel de manera horizontal, y a medida se van haciendo más apical van colocándose de manera oblicua y luego van dándole la vuelta al diente. ¿Sí? Eso, disposición del ligamento periodontal. Eso que ustedes han visto en perio, que las fibras del ligamento periodontal tienen forma ondulada, son de colágeno, sirve para soportar tensiones y soportar presiones. Entonces, el diente siempre va a tolerar mejor las fuerzas en dirección vertical. Cuando las fuerzas son oblicuas o son horizontales, lo que va a producir es una presión excesiva sobre una tensión excesiva al otro lado. ¿Sí? Esa tensión lo que va a causar es reabsorción. Perdón, la presión lo que va a causar es reabsorción. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser mejor tolerada las fuerzas verticales que las horizontales. Y la función de los apoyos es transmitir esas fuerzas en sentido vertical, evitando el hundimiento de la prótesis. Para que tengan en consideración, aquí está el ejemplo de la viga en voladizo. ¿Sí? Esto es bien importante cuando ustedes están diseñando. Vean la figura. ¿Cuál creen que es más difícil que pueda sacar el poste? ¿Qué es lo que está haciendo la figura? Es tratando de sacar el poste de la tierra. ¿Cuál creen que es más difícil? El eje de rotación está en la misma posición en ambas situaciones. ¿Creen que va a ser más fuerza estando más arriba o estando él más abajo? Estando arriba. Estando arriba va a generar más fuerza. ¿Sí? Porque vean, tiene más espacio, digámoslo así. En cambio aquí abajo no puede generar esa fuerza. Ustedes lo van a considerar cuando estén diseñando su brazo retención. El brazo de retención debe estar lo más abajo posible y obviamente por debajo del ecuador protésico del área de mayor contorno. De esa manera va a generar retención sin dañar la pieza dental o sin sacar el diente, por decirlo así. Porque como se van a dar cuenta, ya cuando estén diseñando, el retenedor directo abraza el diente. ¿Sí? Entre más apical esté el brazo retentivo, es menos dañino para el diente.
Por eso es que muchas veces cuando vamos a ver nosotros en los modelos que van a diseñar, van a encontrar ecuadores protésicos bien arriba. En ese caso, nosotros les vamos a decir, mire, que tienen que hacer un desgaste selectivo de tal manera que ustedes puedan bajar ese ecuador protésico para que el brazo retentivo quede en una posición más apical. Al estar más apical, obviamente, va a ser más difícil que el diente pueda salirse o pueda extruirse. En este caso, como ven en la figura 1, en la parte de arriba de la figura A, corresponde prácticamente a lo que es el brazo recíproco, donde está sobre la altura de contorno y no está generando más que contrarrestando la fuerza del brazo retentivo. ¿Sí? No sé si me logran comprender esa parte. Lo importante que deben tener en mente es que entre más apical coloquen ustedes el área de socavado útil o la parte terminal del brazo retentivo, menos lesivo va a ser para sus pilares. ¿Okay? Si removible entra en función y rota, se producen fuerzas horizontales y el diente pilar las tolera si ésta se origina lo más cercano posible a al eje horizontal de rotación del pilar. Esto. ¿Okay? Es esta parte de aquí. Aquí está generando carga oclusal. Está generando un brazo de potencia. Aquí tenemos lo que es la parte del fulcro. El brazo de resistencia es prácticamente el gancho o el brazo retentivo del retenedor directo. Si está colocado lo más apicalmente posible en su área de socavado útil bajo el ecuador protésico, es bien difícil que no contrarreste las fuerzas correctamente, las fuerzas generadas por el brazo de potencia. Influyen en el diseño de su prótesis removible. Influye qué arco van a restaurar, la relación oclusal que puede tener los dientes, si van a restaurar un arco maxilar o un arco mandibular. Recuérdense que el arco en maxilar no está la lengua maxilar superior, ¿sí? No hay tanto movimiento de la prótesis, tenemos solo estructuras óseas, prácticamente el paladar que está soportando el conector mayor, ¿sí? Deben considerar qué arco van a restaurar. Es más sencillo, obviamente, restaurar el arco superior. El arco inferior, como tiene la movilidad de la lengua, tiene una mucosa móvil, es un poco más difícil. Deben considerar la relación oclusal que tienen los dientes, si es una clase 1, si es una clase 2, molar, si es mordida cruzada, si es mordida abierta anterior. Deben considerar la orientación del plano de oclusión. Rehabilitar el plano de oclusión relativamente no es tan complicado, pero deben considerar muchas cosas. ¿Sí? Deben considerar la inclinación de este plano, deben considerar si tiene piezas con extrusión, deben considerar si hay piezas inclinadas o con giroversión. Deben considerar el espacio disponible para la restauración de los dientes faltantes. Muchas veces no se considera, muchas veces dice, sí, le puedo poner una prótesis removible, pero ya cuando se está elaborando se dan cuenta de que el espacio intermaxilar o interoclusal es bien escaso y que los dientes no caben, ¿verdad? Entonces deben considerar eso. Deben considerar la integridad que pueda tener el arco, deben conservar siempre esa integridad. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces, por lograr una oclusión correcta, el arco no sigue la forma que debería tener correctamente. Es un poquito difícil imaginárselo, pero quiero ver si no tengo ninguna.
Ustedes deben seguir, al seguir la integridad del arco o mantener la integridad del arco, deben seguir la forma del arco. Pero muchas veces lo que sucede es que por dejar una oclusión adecuada, No me pasa a mí la diapositiva. a ustedes les pasa la diapositiva. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se está viendo el lado. Si ven las diapositivas, si les está pasando. Sí, doctor. Ah, no, la doctora entonces. Ok. Que a la doctora no le pasan las diapositivas, aquí puede ser el internet. Ok, entonces les mencionaba en cuanto a la integridad del arco. Muchas veces por darle oclusión con el arco contrario que estén rehabilitando, muchas veces se salen las molares, quedan bulbosos los removibles y eso les va a alterar la oclusión. Por eso deben mantener esa integridad del arco al momento de restaurar. Deben considerar la morfología dentaria. Recuérdense, para prótesis removibles se ocupan los mismos dientes que en prótesis completa. Y en prótesis completa tenemos 3 tipos de angulaciones de dientes. ¿Sí? El tipo de angulación de dientes se va a utilizar dependiendo, uno, del estado del paciente, si es paciente joven, si es un paciente ya adulto, ya mayor, ya, del desgaste que tengan los dientes naturales que tiene el paciente. En base a ciertas características que nosotros observamos, vamos a utilizar las morfologías de los dientes de las bases. Sí, pero son los mismos dientes que se utilizan en prótesis completa. Vamos a considerar el tipo de conector mayor que esté indicado. Vamos a considerar si la prótesis es dento soportada o dento muco soportada. Considerar la necesidad de retención indirecta. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné 10 pasos específicos en los cuales ustedes pueden verificar todo lo que yo les estoy hablando ahorita. ¿Sí? Tenemos que considerar si va a necesitar retención indirecta. ¿Cómo? Trazando la línea de fulcro. ¿Sí? Sobre la línea de fulcro se da la rotación de la prótesis que vamos a contrarrestar, obviamente, con nuestra retención indirecta. Y se los vuelvo a mencionar, que la retención indirecta se coloca lo más alejado posible de la línea de fulcro. ¿Sí? En pilares que sean capaces de soportarlo. Caninos y premolares obviamente son los dientes a utilizar, porque los dientes anteriores no soportan estar cargados con una retención indirecta. Hay casos en los que es necesario hacerlo, ¿verdad? Pero son casos bien específicos. Okay. Siempre en las consideraciones de los apoyos oclusales en la biomecánica de la base de extensión distal. Como ya habíamos visto, era transmitir las fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal de los pilares, va a prevenir injurias y desplazamiento de los tejidos blandos bajo la dentadura, va a mantener los refinadores en posición y evitar cambios en la acción del brazo de retención. Va a transmitir a los dientes pilares por los conectores menores algunas fuerzas que actúan sobre la prótesis. Va a evitar el impacto de alimentos entre el pilar y la extremidad adyacente de la base de la dentadura. Se utiliza para cerrar espacios pequeños entre los dientes, pequeños diastemas que se pueden cerrar sin ningún inconveniente. Va a evitar la extrusión de los pilares, los mantiene en su posición. Va a actuar como retención indirecto siempre y cuando se coloque para tal fin. Y para que un apoyo sea retenedor indirecto, obviamente tiene que llevar su lecho para apoyo.
va a servir como punto de apoyo para tomar las impresiones modificadas. Esto es bien importante porque vamos a ver más adelante lo que son las impresiones modificadas para la prótesis removible, en donde deben prácticamente colocarse los apoyos en posición para saber que su prótesis está siendo tomado correctamente este tipo de impresión. Al ubicar los apoyos en mesial, como en los DPA, van a reducir el trauma sobre los dientes pilares. Va a haber una transmisión más perpendicular de las fuerzas oclusales. Vamos a aplicar las fuerzas más hacia mesial. Va a ayudar a dar retención indirecta a la dentadura. Aumenta la dependencia de la dentadura al soporte del reborde. Ok, esto es lo que les mencionaba. La función de los apoyos que deben ser colocados más hacia mesial, ¿sí? Porque eso nos va a dar soporte tanto tanto al retenedor directo, nos va a dar mejor distribución de las fuerzas. Al colocarse, esta es una base de extensión distal, al colocarse en mesial, ¿sí? Nos mantiene lo que es el brazo de resistencia sin cambios, sin desplazamiento, porque obviamente el brazo de potencia puede desplazar el brazo de resistencia o puede desplazar este gancho, pero si tenemos un apoyo tripodizando, como algunos de los mencioné en el laboratorio, tripodizando el contacto o la superficie de contacto que tiene el gancho sobre el diente, sobre la corona del diente, va a mantener ese brazo de resistencia en posición. Vean esto. Aquí hay un desplazamiento de la prótesis porque es un brazo de potencia bastante extenso y ustedes le colocan una retención indirecta. La retención indirecta no es nada más que un apoyo, ¿no? Con un conector menor. Entonces eso les va a contrarrestar a ustedes su brazo de potencia. Los apoyos ubicados en distal, obviamente estamos hablando de bases de extensión distal. Produce movilidad de los pilares. Un apoyo en distal tiende a estrangular o a pinchar los tejidos vecinos del pilar. El pilar se inclina hacia distal, abriendo el punto de contacto mesial con atrapamiento de alimentos, compromiso periodontal. Obviamente, esa movilidad que se va a generar va a terminar perdiendo el pilar el paciente. Por eso es que hay ganchos para bases de extensión distal. Es como este caso específico, se los voy a poner para que nunca se les olvide. Este caso específico, un apoyo ubicado en distal, es cuando ustedes a una base de extensión distal le ponen un gancho Aker. El gancho Aker está simple, está contraindicado en bases de extensión distal. Si se recuerdan, las partes del Aker simple es un apoyo, un brazo retentivo y un brazo recíproco. Si el apoyo está en distal, adyacente a la brecha déntula, lo que va a producir es todo esto que mencioné aquí: movilidad del pilar, va a producir esta inclinación, va a abrir un espacio, va a haber atrapamiento de alimentos, va a haber impacto, va a haber compromiso periodontal, la movilidad aumenta, por lo tanto el diente al final se termina perdiendo. Esto siempre lo deben tener en consideración. Es esto. Tenemos una base de extensión distal, tenemos lo que es el brazo de potencia, tenemos lo que es el apoyo en mesial y tenemos el retenedor directo. ¿Ve? A medida se va generando fuerza, aquí es donde menciona que se dañan los tejidos periodontales porque los va pinchando o los va atrapando. Aquí se va abriendo lo que es un diastema.
hay impacto de alimentos, por lo tanto hay destrucción de la cresta ósea, mayor movilidad y termina perdiendo el pilar. Es igual que la misma, está representando lo mismo aquí. ¿Sí? Al lóbulo de la I. No así lo que son los ganchos específicos para base de extensión distal. ¿Sí? Aquí tenemos un brazo de potencia, tenemos un apoyo que se coloca en mesial y obviamente contrarresta las fuerzas del brazo de potencia. Entonces son consideraciones que ustedes deben de tener al momento de realizar su prótesis de extensión distal. Vaya, en este caso es lo que yo les mencionaba. Hay fuerzas oclusales sobre la base. Este brazo se supone que debe traccionar el diente, y al tener un apoyo adyacente a la brecha dentera, lo que va a suceder es que va a empezar a jalar el diente. Importante, esa parte es lo que considera, digamos que esto que estamos viendo aquí es la viga en voladizo que vimos en la parte primera, ¿sí? En las diapositivas anteriores. Entonces todo esto debe ser contrarrestado de la mejor manera, colocando los elementos de la prótesis en el lugar designado para tal función. ¿Cómo funcionan los ganchos, los retenedores? Cuando ustedes diseñan un apoyo en mesial y el lazo o eso acabado útil es listo bucogingival, las fuerzas oclusales van a presionar la prótesis contra los tejidos de soporte y el retenedor se mueve hacia gingival, perdiendo contacto con el diente y no da retención en ese momento. ¿A qué se refiere? Bien. El retenedor, cuando es, esto no está aquí, la verdad, pero se lo voy a explicar. El retenedor, cuando es un gancho circunferencial, retenedor directo, va a estar en contacto todo el tiempo con el diente, pero no va a estar en función hasta que el paciente mastica y el brazo retentivo retiene, como su nombre lo dice. Entonces, los ganchos circunferenciales como el Eiker son ganchos que están pasivos y hasta el momento de la función van a estar activos. Todos los circunferenciales, el DPA, el DPT, el DPA, el Eiker, son ganchos circunferenciales. El gancho en I, el gancho en T, que todo el tiempo van a estar pasivos, por decirlo así. Sí están en contacto con el diente, pero no van a estar generando retención hasta que el paciente mastica, se activa ese gancho. En cambio, los de proyección vertical para base de extensión distal o proyección vertical en general es al revés. Son ganchos que todo el tiempo van a estar activos, van a tener contacto con el diente hasta que el paciente mastica. El paciente mastica y se desactiva. Es al inversa el funcionamiento de este retenedor con los retenedores circunferenciales. ¿Sí? Entonces, deben tener siempre eso en consideración. Los circunferenciales todo el tiempo van a estar pasivos hasta que el paciente come, se activa. Los de proyección vertical van a estar todo el tiempo activos y hasta que el paciente come, se desactiva. Ese es el funcionamiento que deben tener los retenedores directos. Si el paciente mastica alimentos pegajosos en la prótesis, se desplaza en sentido oclusal. El retenedor se mueve hacia la zona del ecuador protésico y ofrece resistencia al movimiento. Entonces, se activa. En ese momento está reteniendo cuando el paciente come, siempre y cuando sean circunferenciales. Si son de proyección vertical, se desactiva cuando el paciente come. Funcionan al revés.
Por eso se utilizan para base de extensión distal principalmente. Los retenedores indirectos para una base de extensión distal se consideran como una base de extensión distal se considera como un sube y baja. ¿Sí? Lo que yo les mencionaba, hay un desplazamiento de las bases hacia los tejidos y de la parte anterior de la prótesis hacia afuera de los tejidos, o al contrario, ¿sí? Entonces, los retenedores indirectos, eso es lo que van a evitar, que ese sube y baja que tenemos en la boca no se desplace, ¿sí? Eso se los expliqué cuando vimos la parte de los retenedores indirectos, pero es lo mismo. Si hace presión sobre la base de extensión distal, sobre la viga en voladizo, vamos a tener que la parte anterior se va a levantar. Ok, pero esa parte que se levanta lo compensan los retenedores directos. Pero cuando el paciente mastica un alimento pegajoso y hace el movimiento hacia arriba, aquí la prótesis va a girar hacia adelante. Si no tuviera retención indirecta que la pueda detener, esta parte del conector mayor se incrustaría en los tejidos y se desplazaría o se desalojaría el removible. Entonces, los retenedores indirectos contrarrestan esa función que tiene la prótesis de sube y baja. ¿Ven? Es esto que estamos viendo aquí, es un eje, la línea de Fulcro. Esta fue la que vimos la vez pasada de la rotación de la línea de Fulcro, a dónde se coloca la línea de Fulcro, que se coloca a nivel de los apoyos de los pilares más posteriores. ¿Sí? Esta es una línea de Fulcro, esta es una clase 2 con modificación 1, donde tenemos aquí en el diseño una línea de Fulcro, y aquí se contrarresta con su retención indirecta. Pero si ustedes se fijan, esto es un gancho, es un retenedor directo. En ese caso, el retenedor directo funciona como retención indirecta al mismo tiempo. Eso deben tenerlo en consideración. Los retenedores directos pueden funcionar como retención indirecta. Si la prótesis es desplazada de su sitio de la base con los dientes artificiales, se mueven en sentido oclusal, y los elementos que están delante del fulcro se mueven en sentido gingival, lo que yo les mencionaba, esto es lo que hemos estado hablando, y es contrarrestado por las líneas de fulcro. Por esta razón se colocan los apoyos a nivel mesioclusal que contacten con el diente para que impidan que la parte anterior de la prótesis se mueva hacia gingival y evite que la base de los dientes artificiales se muevan fuera de su sitio. Eso lo que les mencioné cuando vimos la parte de retención indirecta, solo para que lo tengan pendiente en mente, lo estén reforzando. Los dientes ideales para la colocación de la retención indirecta, ya sabíamos que es especial de primera premolar, canino, ¿sí? Solo que el canino ya les he mencionado ya que es un plano inclinado. Esta es la retención indirecta para la base de extensión distal. Es rara la base de extensión distal que no lleve una retención indirecta. Consideración importante, ya casi terminamos. En caso de una placa lingual y la doble barra lingual, estos descansan sobre planos inclinados, ¿sí? Que son las superficies linguales de los dientes anteriores e inferiores. Estos no cumplen con una retención indirecta, por eso es que debe llevar apoyos oclusales. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para que un conector mayor, esto apúntenlo si pueden, no va a quedar grabado, pero apúntenlo, para que un conector mayor se vuelva retenedor indirecto, nada más es hacer apoyos,
a nivel de las fosas de las primeras premolares o a nivel de cíngulo de canino. ¿Sí? Un conector mayor es conector mayor y solo tiene la función de unir los elementos de la prótesis de un lado con los elementos de la otra. Pero si quieren que su conector mayor se vuelva retenedor indirecto, tienen que tallarle apoyos a los caninos o a los primeros premolares, ¿sí? Para que realmente se vuelva retención indirecta. Por eso lo que dice aquí, no cumplen con retención los conectores placa linguales y doble barra lingual. Entonces, para que tenga esa retención indirecta, deben de tallarle apoyos a los caninos y a los primeros premolares, así. Si fuera solo el conector mayor, llegaría hasta aquí, sin estos dos apoyos. Y se vuelve solo conector mayor y tiene la única función de unir los elementos de la prótesis. Pero si ustedes quieren que sea retenedor indirecto, porque necesitan que sea retenedor indirecto, para contrarrestar la línea de fulcro, pues le tallan apoyos, ya sea aquí o le tallan apoyos a nivel del cíngulo de caninos. Esto es la parte mismo que vimos la vez pasada de la línea de fulcro, donde se colocan los apoyos. A nivel de caninos puede ser en el cíngulo o puede ser en la parte mesial. Son ejemplos de líneas de fulcro. Esto está contraindicado, ¿sí? Una retención indirecta sobre los incisivos. Se debe hacer. La base de la dentadura debe cumplir los siguientes requisitos. Deben cubrir el mayor área posible y deben adaptarse exactamente a la superficie de los tejidos blandos. Eso ya se los mencioné la vez pasada, para que no hayan esos desplazamientos horizontales. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos la parte del modelo duplicado. Lo que vimos ahorita, la mayoría, o obviamente todo eso que son palancas, todo lo que son vías en voladizo, todo lo que sea brazo de potencia, fulcro, brazo de resistencia, ya ven cómo se va aplicando en la parte de la prótesis removible. ¿Sí? Son consideraciones que ustedes deben aprenderse. A medida lo vayan haciendo, obviamente lo van a ir recordando ya de reflejo, sin necesidad de estarlo buscando en ningún libro, ningún apunte, ¿sí? Que es la parte del diseño de la prótesis. A medida que ustedes lo vayan haciendo, pues les va siendo más fácil. Pero deben considerarlo siempre. Todas las prótesis removibles, en la parte más complicada es que lleva palancas, lleva fuerzas, lleva fulcro, lleva brazos de potencia y brazos de resistencia. Entonces siempre deben considerarlo. Y la parte de las bases de la dentadura, ahorita que estamos viendo esto, ya les había explicado yo que deben cubrir la mayor cantidad de área posible, deben ser bien adaptadas. Para ser bien adaptadas, vamos a ver una clase específica de cómo se realizan lo que son los modelos de impresión mucoestática para prótesis removible. Es complicada la clase porque habla de un montón de cosas que es difícil de entender. Si tienen preguntas, ¿alguien tiene preguntas en este momento? Antes que... Doctor, ¿nos puede hacer el favor de compartir esta clase, de subirla? Sí, yo se las paso, sin ningún problema. Gracias. Preguntas, si no tienen preguntas, yo creo que van para otra clase dentro de un par de minutitos. Vean, permítanme un segundito. Vamos a llegar. Los modelos, ¿sí? Los, uno cada uno. Para el laboratorio del siguiente martes, la doctorcita me está anunciando aquí que va a necesitar que el primer grupo los números de Dewey, porque tiene que sacar los tangenciómetros para tenerlos listos en las mesas de trabajo, ya aquí en el laboratorio. Tienen que traer esos modelos, los juegos de modelos que se les han dado. Tienen que traer, obviamente, lápiz, si pueden un portaminas mejor para poder diseñar.
una mina de un lápiz también, para que lo puedan colocar en el tensiómetro por si no trae un grafito, y colores. Obviamente estudiado lo que son conectores mayores, conectores menores, lo que son retención directa, retención indirecta, bases de dentadura. Y ahí les explico yo qué vamos a hacer, cómo vamos a diseñar para que ustedes puedan diseñar lo más rápido posible esos modelos. Así que la doctorcita les va a pedir eso. Más adelante se los va a hacer llegar por Teams. Solo eso, doctor. Ok, entonces si no tienen preguntas, pues terminamos aquí la clase. Yo sé que es complicada, pero eh, tenemos que estudiar y aprendernos los conceptos lo más básicos posible. Vamos. Si no tienen preguntas, que pasen buenas tardes y sigan en su próxima clase. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos.